no. Qué boleta esta gente, qué boleta. A ver, Martín, toma aire, respira. Tranquilo. No, ma, no me pidas que esté tranquilo, no después de volar 7 horas con esa gentuza. No. Es que a Francisco ahora sí se le fue la mano. Ya. ¿Cómo es que nos toca viajar en Chicken Class? Yo nunca había viajado en gallinero, ma. Ya. ¿Estás bien? Ay, demasiado. Ok, levántate suave. Listo. Ay, usted tiene una habilidad en esas manos. Gracias. Ay, qué rico, como... Ay, venga, espere, muchachos, yo respiro un poquito. Dale, Sí. respira. No, ay, venga. Antes de saber qué, una selfie, para que todo el mundo se entere quién es el que me hace esa maravilla de delicia en la cabeza. Ay, tan Venga, no se vaya, con confianza. Pase pues una manita. Vea que se ganó la propina, tan bella. Gracias. Qué talento. Ay, qué rico. Ay, Raulito. Ay, mijito, felicitaciones. Gracias, Haciendo Nel. algo muy bueno. Ay, qué bien. Y esto va para el tarro de propina y lo repartimos por igual entre todos. Además, que fue como una cortesía a la casa, ¿me entiendes? Sí. Raquelita, ¿y tú qué haces ahí? Doña Nelcy, ya sabe qué pasa, que yo me voy a llevar estas revisticas para la casa, ¿oye? No, señorita, usted no se lleva nada. Pues que doña Nelcy están ahí todas arrumadas, nadie siquiera las mira. Eso lo trajo Lala de París y son un tesoro para el spa, así que con permisito. No, pero es que ya sabe que son para una tarea de Ronaldito que la necesita para el colegio. Busca en otro lado, mi amor. Raquelita, venga para acá. ¿Sí? No vaya a tal? empezar con sus cosas. Lala, usted ya le ha No sentido sea las tan manos. intensa, Raquelita, y siéntese más bien que le voy a arreglar ese pelo. Antes de eso, ¿sabe qué? ¿Qué? Confiésese con su amiga. Venga y usted me dice alguito. Usted ya verificó si ese muchacho es igual de habilidoso para todo. Raulito es mi amigo, Raquelita, y más bien siéntese. Ay, Lala, cuénteme cositas que somos amigas. Que no hay nada que contar y deje más bien el chisme. Mamá, deja de drogarte con esas pastillas. Con ese hombre tan talentoso seguro vuelvo. Ay, bueno, te esperamos. Ay, Francisco, pero eres todo un boom. Con eso de los champús y los masajes capilares, felicitaciones. Gracias, Lala. De todas maneras, me siento un poco paranoico porque no creo que estas pequeñas gafas y esta pequeña máscara oculten mi identidad del todo. Creo que me van a descubrir. Ay, no, tranquilo, deja la paranoia, que además te ves muy lindo. Espera, llegó la hamburguesa. Entonces, ¿qué era? Cuente. Uy, a metros que se me dio garra con las uñas caripecuecas. Y eso es que todavía me falta el bigote y la barba. A ver, ¿qué? ¡Cálmense! Bueno. Pues hay problemas sin cara de muñeca. ¿Qué pasó? Perrito, le tocó andar en la juega. Allá está Raquelita en el puesto de comida. Se está diciendo que